Escuela Sabática Viva es un programa de apoyo para la Iglesia cuyo objetivo es convertir cada clase en una unidad de acción que practique el compañerismo, que estudie la Biblia y experimente la misión como estilo de vida. En la primera parte de compañerismo, dedica en tu clase 10 minutos a interesarte y conocer más a tus hermanos y hermanas, creando una red donde todos estéis cuidados y atendidos. Toma tiempo también para la oración, por vuestro reavivamiento espiritual y por nuestras familias e iglesia. Acompáñanos ahora en la segunda parte en el estudio de la Biblia y la lección de la escuela sabática. Esta semana comenzamos con la lección de Adorad al Creador. Y aunque me ha gustado mucho el versículo de memoria, y luego lo vamos a retomar, como hemos hecho ya en otras lecciones, voy a tomar como idea así de inicio, fuerza para animar el debate, una declaración o una frase que nos hace la escuela sabática precisamente en el día sábado, que dice: la verdadera adoración no es solo algo que ocurre durante un ritual religioso. Y lo voy a dejar ahí porque seguro que luego vamos a seguir compartiendo sobre esta idea. Vamos a hacer un juego, ¿vale? Muy sencillo, ¿eh? Muy bien, No os estreséis, no, vamos a jugar. Que es muy fácil. Si yo ahora os preguntase qué entendemos por adoración y solo tuviésemos que decir una palabra, ¿qué palabras se nos vendrían así a la mente rápida? Digamos más de una, ¿eh? Yo también voy a pensar, bueno, ya tengo ahí varias porque como tenía la pregunta en la mente, voy con ventaja. Entonces, ¿qué palabras os ocurre así? ¿Qué entendemos por adoración? Alabanza. Alabanza. Pues oración. Oración. Yo quizás también diría rodillas. Respeto. Respeto. Cántico. Cántico. Yo diría silencio, que tiene que ver con el respeto, pero no exactamente. ¿Y algo más? Cuando hablamos a veces de adoración, ¿con qué lo identificamos mucho? Yo diezmo añadiría. ¿No os parece? Pues sí. La palabra es diezmo. una forma de adoración. Claro. Entonces, tendríamos que, a ver si he anotado bien, alabanza, tendríamos oración, cántico, rodillas, silencio, reverencia, diezmo. Este es nuestro concepto de adoración. Esto es, y si vamos a la lección de esta semana, estamos igual en las formas parecidas a las que Isaías comenta a lo largo de la lección. ¿Qué os parece? ¿El concepto de adoración igual no se nos está quedando un poquito insuficiente? O no bueno, sé. Esta lección es absolutamente rompedora en cuanto al concepto de adoración, y lo que Dios les dice es algo que sorprende. Nosotros ya conocemos el texto, lo hemos estudiado muchas veces, pero sorprende la forma en que Dios se refiere al ayuno que Él escogió. Está hablando de la adoración en ese concepto, ¿no? Entonces nos lleva a mucha reflexión el texto de esta semana, de esta memoria. Quizás, Mari Carmen, estaría bien que leyésemos un poquito el texto, igual, ¿vale? Sé que es un poco largo, ¿eh? Pero como yo creo que hay varias ideas interesantes en el texto, no creo que esté de más que hagamos así una repasadita de qué nos dice el texto. Cualquiera de nosotros puede hacerlo. ¿Tú misma? Sí, yo misma. ¿Te animas? Bueno, sí, yo me animo, no hay problema. Dentro del contexto dice, ya está hablando del ayuno, porque era como la máxima figura dentro de la adoración, ¿no? Entonces dice, ¿no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados, y que rompas todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondes de tu hermano? La verdad es que aquí el profeta está dando un repaso ahí al pueblo. Ojo lo que les está diciendo.
No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa. Entonces, vamos a retomar el juego que hemos hecho antes. ¿Creéis que con esos conceptos que hemos antes lanzado así, según nos venía a la mente, realmente Dios se siente adorado? Pues yo, si me preguntas, yo lo veo como en matemáticas. Esta es una condición, no es el término más oportuno en temas religiosos, pero condición necesaria, pero no suficiente, ¿no? Es parte de la adoración, además es parte de la adoración que Dios ha dejado claro, ¿no? Que hay cosas que simplemente hay que cumplir, pero si nos quedamos solo en esas, nos quedamos con una adoración que no es la auténtica, no es la completa, si queréis. Podemos pensar en mucho más y el versículo para memorizar pues nos lleva a otro ámbito, que no solamente se refiere a nuestra relación con Dios, que eran las primeras las palabras que todos dijimos aquí, sino a la relación con el prójimo. Pero y de alguna forma esta adoración, bueno, te he dejado, no. Esta adoración ¿tiene algún significado en sí mismo o tiene como objetivo la alabanza, el silencio, el respeto? ¿Tiene un objetivo más amplio? Sí, ¿por qué? ¿Para qué esa adoración? Quizás nos deberíamos plantear eso, ¿no? ¿Para qué la alabanza? ¿Para qué esa oración, este cántico, ese silencio, ese respeto? ¿Para qué, no? Porque creo que ahí puede estar la razón o que entendamos realmente lo que es la adoración. ¿Por qué hacemos estas cosas? ¿Para Dios? ¿Las hacemos para Dios? ¿Las hacemos para nosotros? ¿Para qué hacemos la alabanza, la oración, el respeto? Que Dios necesita esas cosas, que nosotros hagamos esas cosas, las necesita Dios. Dios se siente querido, respetado, honrado por ese tipo de adoración. ¿O la adoración tiene un efecto de boomerang hacia nosotros? Yo creo que el efecto es hacia nosotros. No, así a simple vista todos llegaríamos a la conclusión de que Dios no necesita esos actos de nosotros. Quien necesitamos eso somos cada uno de nosotros. Es lo que yo lo veo así. Sí, porque es nuestra forma de relacionarnos, de expresar lo que nosotros somos en esta relación con Dios y lo mucho que dependemos de Dios en todo lo que somos al final. Y volviendo a esa enumeración, porque es muy significativo las palabras que hemos lanzado ahí, y pensemos en ellas un rato. Con esto creemos que Dios se siente suficientemente adorado, honrado, no sé cómo decir, no sé qué palabra utilizaros que sea más correcta. ¿Creemos así que Él se siente? ¿O falta algo? ¿O nos está ahí faltando, se nos queda... Pues como con esa frase con la que yo empezaba, se nos está quedando en la frase, esta fuerza de la escuela sabática, la verdadera adoración no es algo que ocurre durante un ritual religioso. Igual se nos estamos quedando demasiado excesivamente en el ritual religioso. ¿Cómo lo veis? Pues una cosa está clara y lo dice también Santiago en unas palabras muy, muy interesantes. Mirando, somos transformados. Entonces, si nos tomamos el tiempo de contemplar a Dios, de hacer todas esas cosas que nos hacen entender su grandeza, su estatus de creador, de sostenedor de la vida, todas esas cosas que está bien, que son necesarias, como hemos dicho, pero si se quedan sin un... ¿En qué sentido somos transformados? Uh-huh. ¿En qué ámbito de nuestra vida se reflejaría el tema de la transformación, de la conversión, ¿no? Y esto ya empezamos a mirar hacia el prójimo. Claro, es que ahí creo que está la clave. A mí la verdad es que estudiando la lección de esta semana me preocupaba eso, ¿no? ¿Qué puedo hacer yo para que en nuestras iglesias, en nuestra comunidad, no pase un poco lo que Isaías le está reprochando a este pueblo? ¿Qué puedo hacer yo? No hablo de la colectividad, no, sino yo, Olga Calonge, ¿qué puedo hacer para que no se nos dé? Porque probablemente creo que estamos bastante cerca de esa situación que Isaías está llamando la atención, sobre la que está llamando la atención. ¿Qué creéis que podemos hacer cada uno de nosotros dentro de, como miembros de una comunidad, para evitar esas situaciones, ¿no? Es que la síntesis de la adoración, al final, es el reconocimiento de nuestra pequeñez y de la grandeza de Dios, y el reconocimiento de quién es Dios.
Y Dios no solamente es grande, sino es amante de todos sus hijos. Ujú. Y alrededor nuestro están todos los hijos de Dios. De alguna forma, adorar a Dios también significa, no recuerdo una frase que decía que quien quiere al no sé qué, quiere a las cosas de alrededor, ¿no? De alguna forma, que nosotros amemos a Dios, también tenemos que amar a las criaturas de Dios. Y entonces ese amor, esa adoración realizada desde como la comprensión de lo que significa, nos va a llevar a amar a la gente que Dios ama. Sí, me está gustando ahí una idea que estás dejando, que quizás luego la podemos retomar, como es la idea de si amamos a Dios, vamos a amar necesariamente a nuestro prójimo. Y esto tendría otra lectura. Entonces, si adoramos, pero eso no tiene un efecto sobre las personas o sobre la comunidad, sobre los que tenemos a nuestro alrededor, algo estamos haciendo mal. Porque según lo que estamos comentando, desde el mismo momento en que nosotros adoramos a Dios, saliéndonos de esa idea del ritual, eso tiene que tener un impacto en nuestra comunidad. Son como círculos concéntricos, ¿vale? Va a ser como tú en algún momento a lo largo de estas semanas, Mari Carmen, creo que utilizaste ese símil cuando tiras la piedra y ves las ondas, ¿no? Pues yo creo que pasa algo parecido aquí. Entonces, si adoramos, eso tiene que tener una consecuencia sobre mi prójimo. Si no estamos teniendo esas consecuencias, que entonces, ¿cuál es la conclusión de todo esto, no? Mira, la lección introduce aquí una idea, una noción de opresores religiosos. Ajá, Y tú estás pensando, ¿cómo puede ser esto, no? Es una contradicción. Pues la religión te anima a amar a Dios y a los prójimos, pero el efecto de la religión es que hay opresores religiosos. Pues la otra idea que me gustaría unir con esta es la de la idolatría, ¿no? ¿La idolatría qué es? Adorar a otra cosa, que no es la más oportuna la palabra cosa, que no es Dios. O adorar a un Dios que no es el verdadero. Exactamente. Esta era la continuación de la idea. Porque nosotros nos hacemos una imagen de Dios y todo lo que hemos dicho, esas palabras del principio, tienen que ver con cómo nosotros creemos que Dios es, ¿no? Correcto. Pues es un Dios reverente, manifestamos reverencia. Es un Dios del orden, intentamos tener orden en nuestra vida y en nuestras iglesias. Es un Dios que le gusta que reconozcamos que todo viene de su mano, pues el diezmo. Pero ¿el Dios es solo eso? ¿Entendéis lo que quiero decir con la idolatría? Adoramos a otro Dios que no es la imagen completa y correcta de Dios, sino solamente la que nos viene bien. O nosotros nos hemos configurado porque se adapta a lo que quizás nos viene bien o necesitamos, ¿no? Claro, claro. Y entonces de ahí... Entonces, siguiendo con este tema, que bueno, la verdad es que se me están quedando muchas ideas y no quiero que se pierda ninguna, no sé si deberíamos ir apuntando, pero hay algo que destaca y por nuestra pertenencia a nuestro trabajo, el hecho de que trabajamos en ADRA, en un momento dado de la escuela sabática dice claramente que la adoración es incompatible con la injusticia, que la verdadera adoración no puede aceptar las situaciones de injusticia social. ¿Cómo creéis que esto es así o...? Teniendo en cuenta todo lo que hemos ido comentando, ¿cómo lo podríamos concretar, para decirlo de alguna forma? ¿Creéis que se puede concretar en qué? Hombre, realmente, desde nuestra posición, yo no voy a dar la respuesta. No, es la pregunta no hay respuesta, no hay respuesta, una respuesta sencilla por lo menos. Pero sí que si Dios es grande y si Dios ama a sus hijos, pondrá en nosotros el poder y el amor para hacer con nuestros semejantes lo que Dios espera que se haga con ellos. Entonces, realmente, porque aquí el texto es muy contundente, sí. Dice desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados. Seguramente que con esta gran expresión, que es muy, le vamos a decir ambiciosa, es amplia, pues nosotros podemos decir, uy, ¿cómo hago yo esto? ¿No? Pero, sin embargo, sí que podemos hacer ligaduras de impiedad, pues nosotros podemos
a las personas, mostrarles el camino, animarlas a dejar determinados comportamientos, soltar las cargas de opresión. También podemos ver ahí, es muy, muy complejo el soltar cargas de opresión, pero tenemos que procurar que a veces nuestra concepción de lo que es el servicio a Dios, el amor a Dios, la religión, no sea una carga de opresión, porque a veces puede ser percibida así, si nosotros dejamos caer sobre la persona que llega cansada a nuestra congregación con sus problemas, sus necesidades, sus incertidumbres, y le dejamos caer una carga doctrinal para incorporar que tiene un peso específico. Entonces, a veces podemos liberarla. Jesús decía, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Yo, para unirme a la respuesta, tampoco la voy a dar yo, pero para unirme entiendo que, y me pregunto, ¿cómo puedes hacer estas cosas sin conocer a la persona? Nos reunimos, adoramos juntos, pero no nos conocemos de tal manera que sepamos que una persona, por ejemplo, está en necesidad. Yo ahí, Bogdan, quería precisamente enlazar con esa cuestión. ¿Cómo podríamos nosotros ser buenos adoradores en relación con los hermanos, con nuestros próximos? Que concretarlo en acciones, ¿vale? Porque yo tengo un problema y es que soy muy pragmática. Entonces, a veces necesito aterrizar ciertos conceptos o ciertas ideas en mi día a día, ¿no? Entonces, tú ahí ya empezabas a apuntar algo. ¿Cómo creemos que podemos precisamente llevar a nuestras comunidades, a nuestra iglesia, el ser buenos adoradores entre hermanos? Ya has empezado ahí a lanzar una idea que, perdón que te he interrumpido, pero me parece conocernos. Has dicho algo que además es que, fíjate qué fácil parece, pero... Se dice rápido, pero el tema es que nosotros... no, estábamos hablando, ¿qué hacemos con la información que tenemos sobre nuestros hermanos, ¿no? A nosotros nos interesa conocer, ¿no? ¿Pero qué? Nos interesa conocer para qué. Exactamente, no qué, sino para qué. Y entonces, a partir del para qué, hay cosas que nos interesa saber si está preocupado. Pero a veces hablamos de cargas de opresión. Nosotros mismos, en algún momento, otras personas, tenemos auténticas cargas sobre nosotros. Y que alguien, a veces cuando se dice que una alegría compartida es doble alegría, sí, y un dolor compartido es medio dolor, ¿no? Cuando alguien solamente tomamos el tiempo de escucharle, ese orden mental que ha tenido que hacer para contárnoslo, con la seguridad de que no se lo vamos a contar al de al lado inmediatamente, eso está claro. Entonces, eso ya le libera. Ya el hecho de contarlo, yo he vivido esa experiencia a veces con algo que me preocupaba, lo he contado y de pronto ya no era tan grave como el ovillo que yo tenía en mi cabeza, ¿no? O sea, sí, es una forma de... Eso suele pasarnos, sí, que cuando lo compartes todo parece parece al menos un poco más sencillo, ¿no? Entonces tendríamos ahí un conocernos, ¿no? Bueno, y ya Carmen ha entrado en el otro paso, digamos, si los pensamos así de una forma cronológica, que es empatizar, ¿no? Pues conocer con el objetivo de entender y empatizar con las personas. Luego, quedámonos en plan práctico, compartir y apoyar. Son otras cosas que nosotros podemos aportar dentro, y no tengamos miedo de decirlo así, dentro de nuestra forma de adoración. Ajá. Compartir, empatizar. Si os fijáis, ya sin quererlo, estamos aquí sacando ideas fuerza de la lección de esta semana que nos va a llevar, que luego ya lo tenemos muy fácil, ya tenemos destacadas conocernos. Sí, y yo apuntaría otra cosa más, y es que no siempre nosotros somos los que tenemos que escuchar. A veces tenemos que ser humildes y reconocer que también necesitamos que otros nos escuchen, porque siempre hablamos desde una posición de superioridad. Yo ayudo, yo me preocupo, yo hago, pero es que yo también necesito que se preocupen por mí, yo necesito que me escuchen, yo necesito que me comprendan, yo necesito... Es decir, a veces no vernos siempre en la línea de arriba, sino también que seamos capaces de aceptar la ayuda de otros, ¿no? Bueno, antes, Carmen, tú dijiste una idea que me gustó mucho y anoté aquí dos cositas, porque decías algo así como si estamos más cerca de Dios o si tenemos, no me acuerdo bien, así, bueno, si estamos más cerca de Dios o estamos más conectados a Dios, necesariamente vamos a estar más cerca de las personas, más conectadas a las personas de nuestro alrededor. Y me ha gustado muchísimo ese mensaje. Entonces, porque me lo hago yo a mí misma, quizás...
pues si mi vida no tiene un efecto o no estoy preocupándome por los cercanos, por los próximos, igual es que mi conexión con Dios no está todo lo bien que me gustaría, ¿no? Entonces, voy a ir quedándome con esta idea, compañeros, porque me parece muy interesante. Más cerca de Dios, más cerca de las personas. ¿Alguna cuestión así que veáis? Conocernos, respetar, compartir, empatizar. Esto es, estamos llevando la adoración al sentido más práctico dentro de nuestra iglesia. ¿Alguna más que queráis o creáis que deberíamos destacar en esta semana? ¿Alguna o creeríamos que ahí tenemos la síntesis ya de lo que es la adoración? Yo lo resumiría en cuanto a nuestra... en todos estos términos que hemos dicho aquí, yo los resumiría en relacionarnos con nuestros semejantes. Relacionarnos desde la idea del conocernos, no solamente... Sí. Para ti, el relacionarnos, el conocernos, englobaría todo eso. Sí. Entonces, una adoración con Dios nos llevaría a una relación, como has dicho, al acercamiento de nuestros semejantes, de los que nos necesitan. Con todos nuestros semejantes, los de nuestro entorno próximo, que sería la Iglesia, sí, y de nuestro entorno más amplio, puesto que nosotros también tenemos una misión en el mundo, y es mostrar el amor de Dios a todas las personas. Y entonces esa forma sería no solamente interna, sino también con otras personas que están en otros lugares. Sí, aquí entiendo que estamos aplicando un concepto de prójimo amplio, no solamente quedándonos al ámbito reducido de nuestras comunidades. Bueno, pues la verdad es que esta lección da para mucho, la adoración. Me ha gustado el comienzo, que lo que nos decía la lección, es decir, fuera rituales. Me ha gustado las conclusiones a las que hemos llegado y que voy a intentar aquí sintetizar es que esa adoración a Dios, la verdadera adoración, nos debe llevar, además de a la alabanza, a la oración, al cántico, a las rodillas, porque evidentemente no estamos excluyendo nada de eso, a conocernos, a respetarnos, a compartir, a empatizar, pero que todo esto no lo vamos a lograr si no estamos conectados a Dios. Con la conexión a Dios lograremos evidentemente conectarnos con el resto de las personas. Yo tengo una sensación, y ya lo dejo aquí porque seguiremos estudiando la próxima semana, pero empiezo a ver que como que nuestras lecciones empiezan a cambiar. Es decir, para mí esta lección 6 marca un punto de inflexión de lo que hemos visto hasta el momento. Pero quizás lo podemos ya más compartir en la lección próxima, cuando estudiemos el siguiente tema, pero creo que realmente aquí se produce como una primera fase de estudio y de lecciones que hemos compartido y que vamos a entrar en una segunda fase, pero bueno, los misterios los vamos desvelando en la próxima semana cuando abordemos la siguiente temática que seguro que nos va a dar lugar a debate como lo ha hecho esta semana. Muchas gracias por estar conmigo, la verdad es que nos conocemos, somos compañeros, nos vemos todos los días, pero compartir este rato también es un placer, así que gracias. Gracias. En la tercera parte de la Escuela Sabática Viva, usa 10 minutos y analiza cómo podemos aplicar lo estudiado, de qué manera puedes compartir tu esperanza con las personas que te rodean. Animamos a cada unidad de acción a tener una experiencia más allá del sábado. Cread vuestro propio proyecto misionero. Programad en vuestras casas reuniones para orar y confraternizar. Buscad un tiempo en la semana o el sábado en la tarde. Gracias por acompañarnos hasta aquí y querer que tu escuela sabática sea un proyecto lleno de vida. Nos vemos la semana que viene.